Y estamos en esta plática de cómo integrar arquitectura y ciudad con el proceso inmobiliario. Y bueno, nos quedamos hablando del valor de hacer esta planeación acompañada de la iniciativa privada y del papel del gobierno. Carlos, ¿cómo pueden acompañar ustedes? Yo creo que lo primero, aparte del obvio, hacer servicios públicos. Aparte del obvio. Equipamientos, servicios. Equipamientos, pero yo creo que también de repente se requieren intervenciones muy básicas, como ahora que están de moda el rescatar azoteas. Pues también puede estar de moda rescatar parques o rescatar el espacio público. Hoy que estamos viendo los espacios para bicicleta, ahí me gustaría pensar que muchas de las intervenciones son lo que alguna vez empezaron con los famosos parques lineales, claro, estas cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Yo la verdad lo que creo en primera instancia es lo que tú comentabas hace rato, o sea, cuál es la visión de ciudad que hoy queremos en función de nuestra escala, en función de nuestras problemáticas, para que a partir de esta visión, que desde luego debería de empezar pues por marcarla nosotros como autoridad, ¿no? Entonces sumemos a la sociedad, podamos sumar al legislativo, podamos sumar a la iniciativa privada para que a partir de eso se puedan ir construyendo estos polígonos, ¿no? A partir de que los programas de uso de suelo que tenemos hoy pues no nos dicen nada más que usos y densidades, ¿no? Entonces yo creo que esa parte, es decir, si vamos por el espacio público, si vamos por los parques lineales, si vamos por las azoteas, si vamos por la recuperación de la imagen urbana, entonces eso es lo que le tenemos que compartir al desarrollo inmobiliario para que finalmente podamos ir sumando una sola visión e ir encaminando los desarrollos a que vayan apoyando y construyendo esa misma visión y ese mismo sentido de ciudad. Yo creo que esa es la parte más importante. Y lo mismo con el legislativo, ¿no? Y lo mismo con los diputados, porque finalmente son un poco también pues, los que van normando y desde luego junto con la sociedad, ¿no? El tema es que los gobiernos tienen que crear las posibilidades para que se puedan hacer las cosas. O sea, decir, ¿qué queremos? Y crear el marco para que se pueda. Exacto. Porque lo que es peor... Por eso te hablaba yo del legislativo, claro, ¿no? Porque es importante, porque muchas veces se dice qué queremos, pero la realidad es que nadie trabaja para crear condiciones para que se pueda, ¿no? Sí, no. Suena señorita México. ¿Qué quieres? La paz del mundo. Dame más detalles, ¿no? Dame más detalles. ¿En qué consiste la paz del Detállame, ¿no? mundo? Entonces, a ver, por ejemplo, desde que te conozco, tú eres un precursor de esto, porque llevas muchos años haciendo todo lo que hoy está de moda, tú lo haces, de siempre. Usos mixtos, vivienda vertical, en los barrios centrales ubicaciones, barrios, o sea, vaya, digamos que la filosofía Javier Sánchez, que dicho sea de paso es una filosofía bastante lógica, tampoco es inventar el hilo negro, es retomar el origen de las cosas. Ahora, ¿qué tan sensato, qué tan fácil es trabajar en esto que parece tan importante? No, hombre, es muy difícil. O sea, tampoco es que te facilite la vida que seas vertical, sustentable. Yo te diría que, y por eso es que los grandes desarrolladores trabajan en las periferias. Es mucho más difícil trabajar en el centro de la ciudad. Porque por un lado ya está viviendo la gente ahí. Claro. Y les cuesta trabajo pues, recibir nuevos pobladores, nuevos edificios. De entrada, construir es toda una proeza en esta ciudad, ¿no? Por un lado. Y luego, por otro lado, están todos los temas patrimoniales que hay que cuidar y no es fácil tampoco pensar que lo que dice el reglamento lo puedes tal cual aplicar. O sea, los reglamentos tienen partes subjetivas muy importantes que tienen que ver con cosas a veces difíciles de entender, que no están escritas así de claro, ¿no? Entonces, realmente los lotes son muy pequeños. Métele todos los estacionamientos que te pide el reglamento y ya ahí empiezas a llorar, ¿no? Entonces, realmente te diría que creo en eso y me tocó a mí vivir en la colonia Roma desde joven y después en la Condesa y por eso es que creo en ese modelo de ciudad. Pero por otro lado también creo que es el modelo y es a lo que deberíamos de tender en las ciudades en este país. ¿A qué deberíamos tender? Deberíamos de tender a estar pensando que la ciudad tiene un tamaño que ya de alguna manera está dado, o sea, y han crecido mucho las manchas urbanas, pero digamos, la parte central que tiene servicio y demás es de este tamaño. De ahí para adentro deberíamos de seguir desarrollando la ciudad, deberíamos de seguir dándole oportunidades de reciclamiento, oportunidades de reinventarse, pero siempre hacia adentro. ¿Por qué? Porque son los lugares donde ya tienes todo, entonces no tienes que estar llevando más infraestructura, ¿no? Entonces esa debería ser la visión en cualquier ciudad del país. En la Ciudad de México, de hecho, pues es algo lógico, ¿no? La gente empieza a regresarse porque el desplazamiento es una locura, ¿no? Con el tema del tráfico. Entonces, si tú piensas que eso es lo que hay que hacer como autoridad, y si estamos de acuerdo en eso, lo que se deben de crear son los incentivos para que se pueda hacer de una manera tan fácil como hacerlo en las periferias. Pues que tú puedas decir, ¿sabes qué? Si yo voy a escoger entre desarrollar afuera o adentro y va a ser igual de fácil, es más,
me van a ayudar a que lo haga adentro, pues lo voy a hacer adentro, ¿no? Y además si cumples una labor social, porque a fin de cuentas los arquitectos también tenemos ese Sí, feeling por supuesto que de creemos trascendencia, en ¿no? eso, ¿no? Creemos que lo que estamos haciendo va a crear una mejor sociedad, vamos a vivir mejor. O sea, hay un tema optimista en el arquitecto es un optimista. ¿Tú vives en las colonias donde trabajas? Sí, por supuesto, y de hecho mis hijas van caminando a la escuela y oye, yo no tengo automóvil, yo me muevo en una motocicleta de lado a lado. Y he llegado a esas conclusiones, pues ahora sí que por una cuestión de practicidad, como dices, de lógica, de cómo quiero vivir. ¿Quiero dedicarle cuántas horas de mi vida a estar estacionado en un coche? ¿O quiero dedicárselas a otras cosas, no? Déjenme decirles que es tan interesante la plática, estaba tan interesante la plática desde que se programó, que invitamos y comprometimos a nuestros dos amigos a que estuvieran hoy y en el siguiente programa también, lo que significa que ustedes van a tener tiempo les vamos a dejar una tareita. Pueden entrar, por ejemplo, a ver la página, el sitio web de Javier para que vean sus proyectos. Me encantaría que los vieran y que los comentaran. La página es www.jsa.com.mx. Ok, y tienen también una cuenta de Twitter. Sí, tenemos una cuenta de Twitter que es JSA Arquitectura y también una página en Facebook igual con ese nombre. JSA Arquitectura y la página de nuevo. También es JSA Arquitectura. JSA Arquitectura. Y bueno, obviamente Carlos Luis de Chávez, seguimos en la plática. ¿Cómo ves esta visión que tiene como arquitecto y como usuario, como habitante de un barrio? Sí. ¿Tú como autoridad la compartes? Mira, la verdad he tenido la oportunidad de conocer la carrera de la arquitectura de mi amigo Javier Sánchez, precisamente porque desde siempre me ha llamado la atención estas intervenciones y sí creo que ha sido pues el pionero en la Condesa, ¿no? O el pionero de la nueva etapa, más, digamos, ¿no? O de esta nueva etapa, ¿no? Después del sismo del 85. Después del sismo del 85 y te acuerdas además, bueno, tú conoces perfecta. Es más, este ejemplo que ya ponías tú, el del Parque México, ¿no? Cómo se abre el patio en el centro para que finalmente se dé lo público junto con lo privado. Yo aquí haría una distinción bien importante, sobre todo en lo que él comentaba, en el sentido de que, bueno, es que es mucho más difícil construir en el centro de la ciudad y por esa razón nos vamos a las periferias generando pues esta problemática incluso de sustentabilidad que genera el hecho de no tener estos agrupamientos, como tú decías, como origen de la ciudad, de irnos hacia la periferia. Y yo creo que muchas veces, es decir, este tipo de vivienda o de intervenciones que Javier hace dentro de la ciudad son muy valorables, sobre todo porque siempre al pendiente del rescate del espacio público, en fin, toda esta cuestión. Pero yo creo que nos perdemos en un tema, y a lo mejor voy a poner el dedo en la llaga. Carlos, vas a poner el dedo en la llaga de que se acabó el tiempo. Dejamos el tema pendiente, claro. Tenemos 2 programas, entonces seguimos platicando con ustedes. Encantado. Los comprometo, nos vemos en la próxima emisión, platicando en Vivienda en Verde de arquitectura y ciudad con este par de grandes invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos de regreso y estamos en una plática muy interesante hablando de ciudad, hablando de arquitectura y hablando de todas las herramientas que hay que hacer para generar la posibilidad de que los grandes arquitectos como Javier Sánchez tengan un entorno favorable para que los proyectos sean parte de una estrategia de gran visión. Y Carlos Luis de Chávez, tú nos platicabas, hemos platicado en otras ocasiones de los proyectos que pueden ser detonadores de este proceso de hacer ciudad. ¿Qué opinas de esto que estamos diciendo? Mira, yo la verdad creo que en primera instancia sería como muy crítico de estos programas de desarrollo urbano que no nos señalan en la gran mayoría de las ocasiones más que los temas específicos de densidades y usos, ¿no? Sí, claro, no dice nada. No dice nada, porque no nos hablan ni de recuperación de espacio público, ni de imagen urbana, ni de una cierta tipología que pueda ir conformando lo que es la ciudad. Entonces, por esa razón, yo vuelvo otra vez como a los polígonos específicos de intervención, en donde debemos, junto con el desarrollador o junto con la parte privada, ir generando finalmente estos proyectos acotados que nos permita, pues, es decir, unas intervenciones mucho más adecuadas a nivel de barrio. O sea, yo lo que creo que lo que debemos de retomar, como bien lo comenta Javier en sus proyectos, es esta cuestión en la que debemos tener proyectos, polígonos específicos para ir rescatando estos espacios que consideren precisamente lo que los programas no están hoy considerando y que tiene que ver con esa intervención entre lo público y lo privado, porque también nosotros desde la autoridad debemos de entender que la vivienda es un sector financiero. Claro. ¿Vale? Y que finalmente, o sea, si el señor tiene la capacidad de donar el espacio público, pues también tendrá que verse reflejado en su nivel de inversión. No, y otra cosa, esa parte es bien importante para que sea real. No, claro, y otra cosa que hay que ver es que no hay dinero que alcance.
Entonces, si vemos los inversionistas privados ven su inversión como su inversión y el gobierno ve su inversión como su inversión, Claro, entonces, en lugar de sumarlas, claro. ¿no? Yo creo que aquí el círculo virtuoso se logra cuando la inversión de gobierno se complementa con la inversión privada, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay que entender un poquito pues cuál es la lógica de la inversión privada Ganar y cuál lana. es la del y la del gobierno es el rescate del espacio público, en fin, toda esta cuestión. Incluso ser promotores de que los privados ganen lana. Claro, debe de ser así, si no, no habría un desarrollo. Claro. O sea, es decir, es una empresa en su sector financiero que si no tiene la capacidad de tener utilidades, pues no van a invertir. Y seguramente lo que pasará es que se irán a otras ciudades donde sí existan esas condiciones. No, además hay otro tema, un tema fundamental que es la gente que vivimos en las ciudades, pues necesitamos espacios para desarrollarnos. En la medida en que nuestro canal de televisión vaya creciendo, pues vamos a necesitar más metros cuadrados. Y fíjate que déjame hacer una acotación porque aquí es bien importante porque yo creo que muchas veces como autoridad no entendemos bien ese sentido, ¿no? Es decir, tú hablaste de un tema en el que el gobierno no tiene los recursos, sobre todo para hacer los servicios y la infraestructura que la vivienda necesita, pero por otra parte la vivienda también necesita de la vivienda, de los servicios, del equipamiento y de la infraestructura, porque si no es así, pues No se Javier puede. tampoco tendría oportunidad de vender sus departamentos, es decir, en el tema del sector financiero. Entonces, yo lo que creo es que es también muy importante que nosotros como autoridad podamos entender que de la mano con el desarrollador, porque a él también así le conviene, necesitamos construir la infraestructura y los servicios juntos para poder finalmente darle viabilidad al tema del desarrollo de la ciudad. Es decir, no es frenando el desarrollo inmobiliario y espérame a que yo acabe de hacer mis servicios o espérame a que yo acabe de hacer mi equipamiento para que tú desarrolles, porque entonces no hay recurso disponible, sino que es de la mano, articulando las estrategias y los esquemas convenientes, tanto de su lado como del de nosotros, para que se pueda dar un desarrollo en materia ordenada. Al señor tampoco le conviene no tener agua, porque no además, vendería. Te digo una cosa, a fin de cuentas, el objetivo de gobierno y de la iniciativa privada es atender las demandas de la gente. Así es. ¿No? Entonces, si yo como ciudadano en este momento quiero salir de aquí, irme a rentar una oficina, ojalá que haya un gobierno capaz de promover que la iniciativa privada las haga. O sea, de eso se trata. Porque tú vendes departamentos porque hay demanda. Sí, sin duda. Yo creo que, ¿sabes qué? Es importante hablar de los incentivos. O sea, porque finalmente en un tema de desarrollo hay cosas que pueden ser como objetivos, digamos. Un objetivo muy claro puede ser hacer desarrollos verticales y compactos y hablar de una ciudad más como, vamos a decir, vertical, ¿no? Ajá. Ese es un objetivo a lo mejor de gobierno, ¿no? Si tú como gobierno dices, yo voy a incentivar a que se desarrolle de esta manera la ciudad, pues el desarrollador desde su lado dice, bueno, yo coincido con ese objetivo, si a mí me dan un incentivo, yo voy a hacerlo de esa forma, porque creo que es una mejor forma de hacer y lo voy a dejar de hacer de la forma que lo venía haciendo, ¿no? No lo digo tanto por la Ciudad de México, lo digo por otras zonas del país donde de pronto el incentivo no existe. Entonces, ¿por qué vas a hacer una ciudad vertical, compacta, heterogénea y mezclada cuando te están dando incentivos para seguir haciendo casitas aisladas en la periferia? ¿Me explico? Yo creo que hay que entender primero, entonces, qué modelo de país queremos y qué Exacto. modelo de ¿Cuál es la ciudad visión? queremos. ¿Cuál es la visión? Claro. Porque yo creo que hoy lo que nos estamos encontrando, y de hecho así es la política que está marcando el nuevo gobierno, es que la apuesta es en favor, ya no es vivienda y ciudad, sino es ciudad y vivienda. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, o sea, tú tienes que pensar que una manera, vamos a decir, en donde la calidad de vida realmente se potencia en una ciudad es cuando puedes resolver todas las cosas que tú tienes que resolver en tu vida de una manera fácil y rápida y incluso si se puede a pie o en bicicleta, eso te cambia la vida. Claro, porque además hay que entender que cuando las ciudades se hicieron fue para agrupar los servicios, para Claro. facilitarnos la vida, para defendernos. Claro. O sea, el estar más reunidos nos facilita la vida. Y bueno, con eso nos vamos a nuestro segundo corte comercial. Estamos en un momento con ustedes para seguir platicando de esta forma de integrar arquitectura, desarrollo inmobiliario, inversión privada, con toda la enorme responsabilidad del gobierno de ser un conductor, un planeador, un agente, el estratega. O sea, se vale que el gobierno tome la visión de estratega siempre y cuando se deje acompañar por la iniciativa privada y por la sociedad. Y es necesario, ¿no? Y Tanto la sí, ciudad como la inversión, si no... Señores arquitectos, time. Vámonos a un corte y regresamos con ustedes. Sale, seguimos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Vivienda en Verde y una vez más vamos a estar platicando de ciudad, de casas, de arquitectura y de todo lo que ustedes tienen que hacer para mejorar su calidad de vida a partir de esto y además en el proceso pues disfrutando la ciudad, que a fin de cuentas es lo que queremos. Y para hablar de eso tenemos dos invitados pues, de lujo. Tenemos un muy buen amigo de muchos años, un gran arquitecto, Javier Sánchez. Hola, gracias. Muchas gracias por invitarme. Qué gusto porque vamos a poder platicar de arquitectura y de la forma en que la arquitectura se convierte en un insumo fundamental para hacer mejores ciudades, no nomás bonitas, sino eficientes y vivibles y vaya, una ciudad que nos permita de veras que seamos ciudadanos felices. Correcto. Sí, la vivienda es como el ladrillo, ¿no? Es el ladrillo de la ciudad. Sí, así es. La ciudad como que se construye a base de viviendas, pero un montón de viviendas no hacen ciudad. Exactamente. ¿No? Entonces como que el chiste está así como logramos integrar todo eso para que a través de una buena política pública, de una buena gestión de la iniciativa privada, colaborando con los gobiernos, logramos eso. Y precisamente para eso tenemos a la contraparte, la autoridad, que es nuestro buen amigo. Gracias, Horacio. Soy el arquitecto Carlos Ruiz de Chávez. Carlos Ruiz de Chávez, que eres director de Actualmente proyectos. director de proyectos en la delegación Miguel Hidalgo. En Miguel Hidalgo. Oye, Gracias, Carlos, órdenes. me quedé con una duda importante, porque algunas veces que hemos estado platicando últimamente, que estábamos con el tema de precisamente cómo el gobierno se convertía en un gran promotor de hacer ciudad, porque es una responsabilidad que en México pareciera que está olvidada, ¿no? Aquí en México, cuando vemos hoy, es evidente que tenemos un colapso urbano, no en la Ciudad de México. Claro. Lo triste es que la Ciudad de México está colapsada, pero vemos ciudades muy pequeñas que también lo están. Sí. Y yo pienso que ahí el secreto que todos sabemos es que durante muchos años nos olvidamos de planear. Así es. Y el gobierno como que abandonó su responsabilidad de ser el gran conductor, de poder sumar los esfuerzos de gobierno, pero también de la iniciativa privada. ¿Tú qué piensas de esto? Fíjate que yo empezaría con un par de reflexiones. O sea, la primera es esta que dices tú, en la cual creo que es importante el hecho de distinguir que puede haber vivienda sin ciudad, pero que es una aglomeración, ¿no? Sí, un tambache de casas. Sí, y lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Sí. En los cuales, pues incluso es hasta un problema, ¿no? Porque finalmente ya valen los servicios y hacer, en fin, el comunicarlos, etcétera, es un dormitorio, pero bueno, de alguna forma es un tambache, como bien comentas tú, de casas que sin ciudad, pero desde luego no puede haber ciudad sin vivienda, ¿no? Porque, bueno, pues finalmente tendremos una ciudad ahí muy perdida. Pero la cuestión yo creo que es más importante y que lo hemos visto, no sé si coincidan junto conmigo en diferentes partes, yo me referiría un poco a lo mejor a la escala, y con esto voy a la Ciudad de México, ¿no? En donde yo creo que el ámbito municipal, o en este caso el ámbito delegacional, que son unas cuestiones como un poquito más acotadas en términos de su población, creo que nos responsabiliza mucho más de estas intervenciones de manera más concreta, de manera más puntual, o sea, para poder diseñar o para poder instrumentar una serie de acciones que no solamente lo estábamos comentando el otro día con Gil Peñalosa, en el cual decía, bueno, ya dejen de planear, ¿no? O sea, ¿por qué no finalmente nos ponemos a hacer? A ejecutar. Y ahí es en donde yo creo que esa escala que de repente puedes tú tener en un municipio, y lo hemos visto en otras ciudades que tienen habitantes, no sé, 1,5 millones de habitantes, 2 o 3 millones, da la facilidad de poder ejecutar, además, o no solamente en términos como de la planeación, ¿no? Porque lo hace un ámbito mucho más concreto que nos da esta posibilidad de dejar desde luego en desuso ese plan de desarrollo urbano muy amplio, que tardamos 2 años en los estudios, y finalmente cuando queremos hacer alguna instrumentación, pues resulta que la ciudad ya creció y tiene otras condiciones. Sobre todo porque está el tema de que esto va de la mano con el hacer cotidiano. Claro. En lo que, así como decían eso de que mientras la vida es aquello que pasa en lo que estamos haciendo este programa de tele, pues también la ciudad es eso que crece en lo que alguien se la pasa planeando. Exactamente. ¿No? Entonces, es lo que te decía, sí, ¿no? Es un organismo vivo, ¿no? que Sí. ahí va, independientemente de lo que queramos decir, Sí. o planear, Claro. ahí va creciendo, ¿no? Ahí va creciendo, pero además va respondiendo a las necesidades de la gente. Y por otro lado, alguna vez alguien dice, hoy en el gobierno se dice que México está llamado a ser una de las principales economías del mundo. Yo creo que si México está llamado a ser una de las 5 economías del mundo más importantes, pues tendríamos que tener entre las 5 mejores ciudades del mundo, entre los 5 mejores niveles de vida urbana mejores del mundo, entre las 5 mejores industrias de vivienda y desarrollo inmobiliario del mundo. Tiene que ser algo paralelo, tiene que haber paralelismos en esas calidades. Ahora, si me permites, Javier, tú que eres un arquitecto muy brillante, eres reconocido como un arquitecto brillante porque eres bueno, diseñas muy bien, tienes una gran concepción de los espacios, pero que has logrado transmitir esta calidad de la arquitectura
llevarla al público. Porque muchos arquitectos trabajan para un cliente en específico, pero tú trabajas para un concepto inmobiliario que tus proyectos los llevas a la venta. Eso es muy valioso porque no es tan común. Tú como un arquitecto de renombre por la firma arquitectónica y como un arquitecto exitoso en la parte inmobiliaria, ¿cómo entiendes este proceso de integrar arquitectura a ciudad y darle servicio a la gente? Pues mira, lo primero es entender que la vivienda requiere de servicios y además se requiere de espacio público y se requiere de mezclas heterogéneas, no nada más un tipo de vivienda, sino diferentes tipos de vivienda, ¿no? Para que pueda haber unos lugares donde de pronto digas, me muevo de una casa a la otra en la misma zona y no sientes que estás viviendo en un barrio limitado a un cierto sector económico. Entonces lo que tratamos de hacer mucho es mezclar todo eso en los proyectos y de esa manera hacerlos muy diversos. Y si podemos generar un poquito de espacio público, lo hacemos, aunque sea a veces simplemente receder la puerta y generar una ampliación de la banqueta. Si podemos agregar un local comercial para que se genere actividad en la planta baja y entonces que la planta baja esté vigilada porque no es una barda de estacionamientos y demás. Creo que esa es la manera en la que vas haciendo ciudad a partir de pequeños proyectos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, hablando de la escala, lo que decía Carlos hace un momento, yo creo que de la pequeña escala puedes hacer ciudad también. Claro. Y es muy importante entender que cada edificio que haces forma parte de este organismo más grande que es la ciudad y tiene una responsabilidad con esa escala y no nada más con escala propia. O sea, seguro que los departamentos de adentro para afuera deben de estar impecables, deben de tener muy buena luz y deben de poderse vivir bien, pero eso lo das por un hecho, ¿no? Debe de estar. Lo que nunca está es cómo conectas estos edificios con la ciudad, porque eso no te lo exige nadie, ¿no? Es algo que tú tienes que, de alguna manera, aportar, no está en ningún reglamento ni nada. No te lo exige luego ni el cliente, porque no lo tiene ni conceptualizado. No lo tiene, exacto, nunca está en una solicitud, como tampoco está el hecho de crear un espacio comunitario. O sea, por ejemplo, el espacio, yo creo que más importante de la vivienda, generalmente es un patio, ¿no? En donde las viviendas se congregan y entonces conoces a tus vecinos y se hace una comunidad. Eso no te lo pide un cliente, es algo que tú como arquitecto a lo mejor dices, yo quiero hacer un espacio en donde vienes de la ciudad, atiborrado de cosas, te filtra un poco hacia tu casa, que ya es tu vida privada, y hay un espacio intermedio en donde se da una especie como de espacio neutral, ¿no? Fíjate que a ese respecto, hace unos pocos días estaba yo caminando por el Parque México y mandé por mi cuenta de Twitter, @Horacio_Urbano, mandé una fotografía de un proyecto tuyo, que es muy padre porque es lo que dices, porque ahí está el proyecto y al frente tiene una placita muy agradable. Es correcto. Donde la gente, ¿no? Sí. desde antes de salir el proyecto, ya se integra a un espacio público, pero después sale 5 pasos después y está en el Parque México. Es correcto. Entonces sí. Es lo que decíamos, el tamaño de la vivienda. El Sí. tamaño de la vivienda, cuando tienes la oportunidad de ampliarla gracias al espacio público, pues es una maravilla, ¿no? Mira, además en ese proyecto, al recederte, todos tienen vista al parque, Claro. que eso es... Porque luego también lo que pasa es que hay viviendas buenas y viviendas malas, ¿no? En ese proyecto todas son buenas, todas viven al parque, y este espacio ambiguo, digamos, entre público y privado, es un espacio que podrías argumentar que es de la ciudad, pero que también es de ellos, y eso creo que es algo interesante como apuesta. Es de la ciudad porque yo lo disfruté mucho caminándolo por afuera. Ahí está. Ahora, todo esto tiene mucho que ver con lo que tú, Carlos, estás haciendo, porque tú el otro día tuvimos el gusto de que nos presentaras una serie de proyectos y hablábamos de mucha intervención para lograr espacio público de calidad, para que este tipo de proyectos lleguen a un todo bien Claro. planeado, porque lo general lo que pasa es que vemos semillitas muy bien hechas en un mal entorno, y tú nos estás ayudando a crear el entorno. Claro. Te dejo con eso, si me permites, vámonos al primer segmento comercial Claro, y regresamos claro. de lleno con esta concepción del espacio público. Está Encantado. muy buena la plática. Carlos Ruiz de Chávez, director de proyectos en la Delegación Miguel Hidalgo. Javier Sánchez, uno de los grandes arquitectos mexicanos de estos tiempos. Estamos con ustedes. Gracias.